Lugar tranquilo, alejado del ruido de la ciudad de Helsinki y de la ciudad de Vantaa, de donde vienen los 4 adolescentes. Son 2 parejas. Aquí, de nuevo, perdón si pronuncio los nombres mal, no sé finés, seguramente pronuncio algo mal, o a la alemana, como siempre. Son 2 parejas. Tenemos a Maila Irmeli Björklund y Nils Gustafsson. Y por el otro lado tenemos a Anja Kublicki, Mikey y Seppo Antero Boisman. Las 2 chicas tienen 15 años y los chicos ya tienen 18. Maila y Anja se conocen del instituto. Nils y Seppo son amigos desde la infancia. Anja y Seppo llevan saliendo desde hace casi un año, pero Maila y Nils acaban de empezar a salir hace apenas unos meses. Maila cumple 16 años el día 6 de junio, es decir, el siguiente lunes. Y con esa excusa habían ido los 4 amigos de acampada. Los chicos recogen a sus novias en sus motos y van directamente hacia el lago Bodom. El lago Bodom es un lugar típico al que la gente va a pasar el día y la noche en verano. En Alemania, o al menos en la zona en la que vivo yo, por ejemplo, hay bastantes lagos y también es muy común que se llenen de gente en cuanto empieza a hacer calor. El lago Bodom tiene varias playas y también tiene zonas con césped y árboles que dan sombra. Nuestros protagonistas en este caso deciden acampar en una pequeña península en la que están un poco más apartados del resto de gente. Es el pico que veis aquí en las imágenes. Los adolescentes pasan el día nadando, riendo y en general disfrutando del inicio del verano y de los largos días de verano en Finlandia. En Finlandia la noche es muy corta en junio. Este año, por ejemplo, que he mirado, el 4 de junio anochecerá sobre las 10:30 y amanecerá a las 4:05 de la madrugada. Los chicos bebieron un poco, pero las chicas no. Ellas son felices con refrescos. Pasadas las 10 de la noche, cuando ya está anocheciendo, se van los 4 a dormir para aprovechar la oscuridad. Sobre las 2 de la mañana, cuando vuelve a haber un poco de luz, los adolescentes se vuelven a despertar. Los chicos intentan pescar, pero no consiguen pescar nada. Y las chicas se quedan en la tienda de campaña conversando. Después del intento de pesca fallido, Seppo vuelve a la tienda de campaña y Nils se baña un momento en el lago. Cuando vuelve, todos comen un poco, se quedan charlando un rato e intentan seguir durmiendo antes de que sea completamente de día. Sabemos todo esto porque una de las chicas, Maila, escribió en su diario todo lo que hicieron en el día y parte de la noche. En su diario escribe no solo la fecha, en la que ya no es el día 4 de junio, sino 5, sino que además también apunta la hora a la que está escribiendo, pasadas las 2 de la madrugada. A partir de las 6 de la mañana llega la primera oleada de gente al lago. Vienen a nadar en el lago, a pescar, a pasear. Un carpintero llamado Esko Olva Johansson y su hijo llegan al lago Bodom a las 11:15. Querían aprovechar el día para nadar en el lago. A Esko le llama la atención una tienda de campaña medio derrumbada, colocada en una pequeña península del lago. Curioso, se acerca a la tienda. Lo primero que le llama la atención son unas piernas que salen de debajo de la tienda de campaña. También ve que hay otro chico tumbado sobre la tienda de campaña. Este chico parece estar ensangrentado de arriba abajo. Esko se da cuenta de que no hay solo una persona dentro de la tienda de campaña, sino 3, además del chico que está tumbado encima. Esko se atreve a mirar dentro de la tienda de campaña. Las 3 personas están también llenas de sangre como el chico, pero estas parecen no tener vida. Nils, que es el chico que estaba tumbado encima de la tienda de campaña y por lo tanto encima de sus amigos, por suerte no había perdido la vida, pero estaba inconsciente y gravemente herido. Los otros 3 adolescentes, por desgracia, sí habían perdido la vida. Los 3 presentaban traumatismos en la cabeza. Parece que donde empezaron a atacar fue donde estaba tumbado Seppo y donde la tienda de campaña tenía además un agujero enorme. Nils sería probablemente el que estaba más lejos del atacante. La primera teoría de la policía es que igual se trataba de un atropello, que un vehículo había podido pasar por la zona y que habría pasado por encima de la tienda de campaña al no verla. Pero cuando examinan los cuerpos más detenidamente se dan cuenta de que tienen puñaladas en el cuerpo, así que descartan la teoría del atropello rápidamente. La persona que ha atacado ha empezado el ataque desde fuera de la tienda.
Había cortado las cuerdas que mantienen la tienda de campaña de pie, por lo que la tienda de campaña colapsó encima de los adolescentes. Y entonces fue cuando empezó a atacar con el cuchillo, a través de la lona de la tienda de campaña, rasgándola, pero pudiendo distinguir más o menos dónde estaba cada uno de los cuerpos de los adolescentes. Aparte de apuñalar a las víctimas, debido a los golpes en la cabeza, sabemos que el atacante también utilizó un objeto contundente para acabar con ellas. Seppo presenta heridas sobre todo en la cabeza y en la parte superior del torso. Estaba durmiendo boca arriba, tiene cuchilladas en el cuello y en el pecho y la cara llena de heridas. Con la autopsia descubrirían que tenía la tráquea seccionada. Tiene heridas incisas en el cerebro, sangre en el cerebro. Tiene la mandíbula rota. La causa de la muerte de Seppo fue una puñalada en el corazón. Anya, que estaba en posición fetal, tiene la cara destrozada. El atacante le ha destrozado la mandíbula también. Del golpe le saltaron varios dientes. La causa de la muerte es traumatismo cranoencefálico. Anya no tiene ninguna puñalada, pero su cara también está destrozada. No muestra signos de agresión sexual. Mayla es la que parecía haber sufrido más ensañamiento por parte del atacante. Presenta muchas puñaladas en el pecho y en el cuello. La mayoría de las puñaladas además fueron realizadas post-mortem, es decir, ya no tenía vida cuando se las realizaron. Mayla tiene heridas en la cara y en los ojos. También tiene la mandíbula superior rota y le faltan varios dientes. Sabemos que intentó defenderse porque tiene heridas defensivas en brazos y manos. La causa de la muerte de Mayla también fue traumatismo cranoencefálico. Además, Mayla no lleva ropa de cintura para abajo. Solo en la pierna izquierda está metida todavía la pernera del pantalón. Esto nos puede indicar que él o los atacantes también tenían un motivo sexual. Aunque parece ser que Mayla no fue agredida sexualmente, ya que no se encontraron rastros de fluidos masculinos ni signos reales de agresión sexual. Pero a pesar de esto, Mayla sin duda recibió la peor parte. Además, sabemos que Mayla estaba menstruando cuando acabaron con su vida. Ninguno de los tres adolescentes tenía restos de alcohol en la sangre. En un primer momento creen que el objeto contundente con el que han golpeado los adolescentes podría ser una piedra, pero la autopsia confirma que se trataría más bien de un objeto metálico, una tubería o algo por el estilo. Cerca de la escena se encuentran las bebidas que habían traído los chicos, refrescos, una cerveza cerrada y una vacía. También encuentran sus bañadores y otros objetos que habían traído. Lo que no encuentran son, por ejemplo, las llaves de la moto y las carteras o monederos. Más adelante encontrarán las carteras en el bosque. Alguien las había vaciado y tirado por ahí. También falta una mochila de deporte de una de las chicas y la chaqueta para la moto de Seppo. Además, también faltan los zapatos de Seppo y Nils, que en un primer momento tampoco aparecían por ningún lado. Al otro lado de la tienda de campaña encuentran una especie de funda de almohada hecha a mano que está enrollada y atada con 2 gomas. Tiene manchas de sangre, pero esta sangre ya está seca y es más antigua que la de la escena del crimen. No se ha manchado durante el ataque, sino bastante antes. Se cree que podría ser una compresa de tela que una de las 2 chicas, seguramente Mayla, porque sabemos que estaba menstruando, habría creado de forma improvisada. La policía investiga la zona con ayuda de voluntarios y a partir del lunes con ayuda del ejército. Buscan en la tierra y en el lago, pero nunca encuentran el arma del crimen, ni el cuchillo con el que han apuñalado a los chicos, ni la supuesta tubería u objeto metálico con el que les han golpeado. El problema es que la policía nunca acordona la zona y es posible que muchas pistas y huellas se perdiesen debido a esto. Finalmente encuentran los zapatos de Seppo y Nils. Los de Seppo estaban más a la vista, a un lado del camino, pero los de Nils estaban más ocultos y parece que alguien había querido esconderlos. Cuando esta noticia llega a la prensa, asusta a toda Finlandia. Y es que apenas un año antes había ocurrido un crimen muy parecido. En verano de 1959, 2 chicas, Eine y Rita, fueron atacadas mientras acampaban en Tulilahti. En ese caso, un hombre fue apresado y en verano de 1960 estaba todavía a esperas de su juicio. Pero este hombre se suicidó antes de que le juzgasen, pocos días después del crimen del lago Bodom.
Niels, el único superviviente de los 4 adolescentes, recupera el conocimiento en el hospital, pero no puede hablar. Tiene la mandíbula rota, igual que sus otros 3 amigos. La policía intenta hablar con él, pero Niels está en shock y no recuerda nada del ataque, o no quiere recordarlo. Lo único que recuerda es haberse acostado entre las 4 de la madrugada después de haber intentado pescar y de haber estado charlando un rato con las chicas. Niels también tiene una contusión en el lado izquierdo de la cabeza. Los primeros días apenas puede abrir el ojo izquierdo. Y también tiene un golpe contundente en la parte posterior de la cabeza. Fue probablemente este golpe el que le dejó inconsciente y sin memoria de lo ocurrido. También parece tener algunas heridas defensivas en manos y brazos. Aunque Niels había sobrevivido, sus heridas eran muy parecidas a las de sus compañeros. Y de no haber recibido ayuda, probablemente también habría perdido la vida. Para obtener más datos sobre qué pudo haber ocurrido en el lago Bodom, la policía interroga a todas las personas que pasaron por esa zona del lago entre la noche y la mañana del 4 al 5 de junio. Es gracias a esto que unos niños confiesan que sobre las 6 de la mañana ellos pasaron cerca de donde los 4 adolescentes habían acampado. Los niños habían ido al lago Bodom a ver pájaros. Encontraron ya la tienda de campaña hundida y vieron que había un hombre o un chico sobre ella, pero les pareció que era alguien tomando el sol. Seguramente se trataba de Niels, que ya había caído sobre la tienda de campaña. De lejos también vieron a un hombre rubio con el pelo largo recogido en una coleta ir en dirección al bosque, donde más tarde la policía encontraría también los zapatos de Seppo y Niels. También, dicen estos chicos, había una barca en el lago con 2 adolescentes pescando, pero nunca se llegó a identificar a estos 2 adolescentes. A día de hoy todavía no se sabe quiénes eran. Los datos que aportan estos chicos son súper importantes porque sitúan el ataque entre las 4 de la mañana, cuando los adolescentes se fueron a dormir, y las 6 de la mañana, cuando los niños encontraron la tienda de campaña ya tirada. Un chico de 14 años cuenta algo bastante parecido. Él llegó a las 5:30 de la mañana y estaba esperando a unos amigos para ir a pescar. Este chico dice que no se fijó en la tienda de campaña, pero que sí vio a un hombre rubio con una chaqueta oscura ir hacia el bosque. La policía ahora sabía que tenía que buscar a un hombre misterioso de pelo largo y rubio, sujeto en una coleta y con una chaqueta oscura, pero realmente no tenía ningún sospechoso real, y quizás Niels, el único superviviente, podría ayudarle. Pero también, hablando con los posibles testigos, descubren algún sospechoso más. Uno de ellos es Pauli Luoma. Algunos testigos le sitúan una hora después en el lago Bodom. Le sitúan unas horas después en el lago Bodom, montando en bicicleta con una bolsa de deporte muy parecida a la que había desaparecido de la escena del crimen. Esto sería lo único que le relacionaría realmente, pero la policía igualmente decide investigarle y hablar con él. Podría ser también que simplemente Pauli tuviese una mochila parecida y fuese una coincidencia, o que Pauli se hubiese encontrado la mochila y hubiese decidido llevársela sin más. La policía habla con Pauli Luoma y este declara que pasó la noche en una ciudad cerca de Helsinki y además tenía testigos, así que él no había podido ser, simplemente pasó cerca del lago Bodom. Otro sospechoso es Hans Assmann, un hombre alemán que vivía en esa época en Finlandia. El día 6 de junio, el lunes siguiente al crimen, pues el crimen había sucedido entre la noche del sábado 4 de junio y el domingo 5 de junio, un hombre había ido al hospital de Helsinki. El hombre no parecía realmente herido, pero tenía manchas de lo que parecía sangre en la ropa y algún rasguño en las manos. Este hombre, para que quede claro, había ido voluntariamente al hospital. Este hombre, que era Hans Assmann, fingió quedarse inconsciente en el hospital, aunque no se sabe muy bien por qué. Pero se sabe que tenía un comportamiento muy violento y extraño. Uno de los doctores que le atendieron le asoció enseguida con el crimen del lago Bodom y decidió llamar a la policía. El problema es que no se tomó muestras ni de debajo de las uñas de Assmann, ni de su ropa, ni nada por el estilo, así que todas las posibles pruebas de ese momento desaparecieron. Pero Assmann tiene coartada para la noche del crimen.
Assmann estaba con su amante en otra ciudad. Esta información no la conocería el público hasta bastantes años más tarde, puesto que Assmann estaba casado. La amante vivía en un piso compartido y los compañeros de piso vieron todos a Assmann tanto antes de acostarse por la noche como por la mañana al levantarse. Habría sido difícil para Assmann salir del apartamento de su amante sin que alguien se enterase. La figura de Assmann es una figura muy extraña. Hans Assmann decía tener supuestamente lazos con la KGB, la Agencia de Inteligencia y Seguridad de la Unión Soviética. Decía que era espía suyo. También fardaba o decía haber sido vigilante de un campo de concentración, pero que dejó de creer en esa ideología nacionalsocialista cuando se enamoró de una chica judía. No se sabe si algo de esto era verdad. Parece que este hombre mentía más de lo que hablaba, pero Assmann sin duda era un hombre extraño y bastante sketchy, por así decirlo. Y es que no solo se le relacionaba con el crimen del lago Bodom, sino que también se le relacionaba con al menos otros 2 crímenes. Se le relacionaba también con el crimen tan parecido que había pasado el año anterior en Tulilaki, y también se le relacionaba con un caso de una chica de 15 años que desapareció cuando iba en bicicleta y su cuerpo sin vida fue hallado varios meses después. Pero el caso es que realmente nunca se encuentran suficientes pruebas que relacionen al 100% a Assmann con estos crímenes, así que nunca se le detiene por ellos. Otro de los sospechosos principales no fue visto en la escena del crimen por nadie, pero todos le creen culpable. Se trata de Carl Valdemar Nilsström. Es un hombre que tiene un kiosco muy cerca de donde se cometió el crimen. Valdemar tiene mala fama, es muy agresivo, sobre todo con los niños y los adolescentes. Sé que no siempre se puede cambiar fácilmente de trabajo, pero este hombre no se planteó cambiar de trabajo y no trabajar de kiosquero en un lago donde claramente va a haber niños y adolescentes y campistas a los que odias. Pero en fin, la gente de la zona dice que le habían visto en más de una ocasión atacar a los campistas con piedras y que además un modus operandi suyo era cortar las cuerdas de las tiendas de campaña para que estas cayesen encima de la gente mientras dormía. Que eso era una de las cosas que él o los atacantes de los adolescentes habían hecho. Cuando la policía interroga a Valdemar Nilsström, descubren que acaba de rellenar con hormigón un pozo de su casa, pero no investigan más a ese respecto. Que no lo entiendo, eso parece también súper sketchy. Es que tanto Assmann como Valdemar o Nilsström, depende de dónde mires, le llaman de una forma u otra, los dos son súper sketchy y nadie les vigila, nadie mira más allá, en fin, yo no lo entiendo. Cuando le interrogan sobre la noche del crimen, la mujer de Valdemar dice que estuvieron juntos en casa toda la noche. Que aquí también, vale, la mujer dice que estuvieron juntos, pero hay alguien que pueda demostrarlo porque su mujer puede crear esa coartada. Es decir, no es la coartada más sólida del mundo que tu mujer diga no, estábamos juntos. Puede ser perfectamente mentira y nadie se entera. Lo que no termina de cuadrar con la escena del crimen, por así decirlo, es que Valdemar tiene el pelo oscuro y el sospechoso al que están buscando, porque varios testigos habían visto, tenía el pelo rubio y largo. Pero, y aquí viene lo curioso, es que Valdemar había confesado varias veces haber cometido el crimen. El problema es que lo había confesado siempre en el bar estando borracho. Así que cuando la policía va a verle y este vuelve a confesar borracho, no le creen que es una confesión de borracho, que yo pensaba que los niños y los borrachos siempre le decían la verdad, pero por lo visto para la policía esto significa que los borrachos nunca dicen la verdad. Así que nunca miran más allá. 3 semanas después del crimen, Nils Gustafsson es dado de alta en el hospital y la policía puede por fin interrogarle como es debido y con más profundidad. Pero Nils sigue sin recordar nada. La policía decide entonces hacer algo un poco fuera de su modus operandi. Someten a Nils Gustafsson a hipnosis para ver si de forma subconsciente recuerda algo más. Nils tarda varias sesiones en recordar. Nils recuerda que se fueron a dormir de nuevo a las 4 de la mañana. Confiesa también que no tuvo relaciones con Mayla esa noche ni en ningún momento antes.
Es decir, esto descartaría la teoría de que Niels quiso tener relaciones con su novia y que por eso empezó a pelearse con Seppo, porque igual ella no quería. Niels cuenta que se despertó cuando la lona de la tienda de campaña le cayó encima y con los gritos de sus compañeros. Pudo salir de la tienda de campaña caída, pero un hombre le golpeó en la cabeza. Niels solo vio unos segundos a ese hombre y gracias a ello la policía puede hacer un retrato robot. El retrato muestra a un hombre blanco, rubio, con el pelo largo peinado hacia atrás en lo que sería una coleta. El retrato de robot del hombre que había visto Niels sale a la prensa y causa gran revuelo. La policía recibe múltiples llamadas de gente que quiere saber quién es. Poco tiempo después, los 3 adolescentes que perdieron la vida son enterrados. El funeral es multitudinario y, por supuesto, no falta la prensa. Los 3 son enterrados juntos. Seppo es enterrado entre Anya y Maila. Gracias a las fotos de la prensa durante el funeral, varias personas reconocieron entre la multitud a un hombre que se parecía muchísimo al retrato robot, pero nunca se supo quién era ese hombre sospechoso del funeral. Algunos creen que simplemente era Assman, quien se parece muchísimo al retrato robot. No sé, yo me imagino que en algún momento a Niels le darían alguna foto de Assman o algo así, le preguntarían si era él y quizás él diría entonces que no, por eso no llegó a nada más. Pero sí que es raro que no le relacione la policía, por así decirlo, que no fuesen otra vez a interrogarle, o al menos que no sepamos nosotros que volvieron a interrogarle de nuevo, porque si veis el retrato robot y la cara de Assman, es que son idénticos. Además, Assman, al igual que el sospechoso que buscaban, tenía cabello rubio y largo, pero cuando empezó a ganar el caso más importancia y a salir constantemente en las noticias y salió el retrato robot, Assman decidió cortarse el pelo. Esto, por supuesto, podría ser porque él era inocente y quería que la gente dejase de relacionarse con el caso, o porque no era inocente y quería que le dejasen de relacionar con el caso. Claro, podría ser visto de ambas formas, ¿no? Querer pasar desapercibido porque es inocente o querer pasar desapercibido porque fue él. Al final de este vídeo necesito que me dejéis vuestros comentarios de quién creéis que es, porque en teoría este caso sigue abierto. Yo tengo mis teorías, al final os las voy a contar, pero de verdad que es que hay muchas veces que dices es este y luego dices no, es este. Pero es que, claro, es que es muy frustrante porque igual si la policía hubiese indagado un poquito más, tendríamos la solución. La policía también investiga otras posibles pruebas, como la supuesta compresa hecha con una funda de almohada de Maila. Aunque encajaría que fuese suya porque en el momento de su muerte estaba menstruando, la familia de Maila no reconoce la compresa y tampoco la familia de Anya. Es posible que la supuesta compresa no tuviese nada que ver con los adolescentes y que ya estuviese ahí antes del crimen. Una mujer cree que puede ser suya. Esta mujer tiene varias fundas de almohada muy similares, pero ahí no queda la cosa. Y es que el hijo de esta mujer había sido detenido varias veces por delitos sexuales. El sillín de la bicicleta del hijo fue además confeccionado por la madre y está hecho con una tela muy similar al de la supuesta compresa. Aunque también hay que aclarar que es una tela blanca y lisa muy típica de funda de almohada, vaya. La policía interrogó al hijo de esta mujer, pero no consiguen nada incriminatorio, así que le dejan ir. Y sin más pistas que investigar, el tiempo va pasando, primero meses, después años sin nuevas pistas sobre el caso. En 1969, Benti Sognien, un hombre que llevaba un tiempo en la cárcel, confiesa haber sido él quien acabó con los chicos, cuando apenas tenía él 15 años. Pero su declaración no convence a la policía. Benti finalmente se quitaría la vida en la cárcel. También, en 1969, el kiosquero Carl Valdemar Nilsström vuelve a confesar haber sido él quien cometió el crimen. Confiesa esta vez mientras estaba en la sauna con un vecino. Después de confesar, le pregunta al amigo qué debería hacer. El amigo le dice que tiene 2 opciones, que puede o confesar y acabar en la cárcel el resto de su vida o suicidarse.
también el amigo, a ver, es realista, ¿no? Yo no sé si es simplemente un finés siendo finés, como si la referencia que tengo yo como si un alemán es un alemán y le preguntas esto y te diría objetivamente las opciones que tienes. No te diría no te preocupes, no te diría bueno, pues si esto tienes esta opción y está, punto, así, tal cual. Realista, frío, seco. Esa misma noche, Valdemar Nyström aparece ahogado en el lago Bodom. Todo indica a que se ha ahogado de forma voluntaria. Algunas fuentes indican que se encontró una nota de desvivimiento de Valdemar en la que volvía a confesar haber cometido el crimen en verano de 1960. Vuelve a pasar el tiempo y nos vamos al 19 de junio de 1998, cuando Hans Assmann muere. Pero antes de morir se puso en contacto con un policía que ya le había interrogado varias veces. Assmann se declara medio culpable de la muerte de la chica de 15 años que iba en bicicleta, aunque bueno, más bien dice que fue su chofer quien atropelló a la chica sin querer y pues que como Assmann era un espía y era una persona muy importante, pues que tuvieron que esconder el cuerpo. Y también le confesa a este policía ser culpable del crimen del lago Bodom, pero la policía sigue sin creerle realmente. Hacemos un salto de nuevo de casi una década y en 2003 la policía exhuma los cadáveres de los 3 adolescentes para conseguir muestras de ADN. En 2004 el caso dio un giro inesperado y es que la policía acusó al único superviviente, Nils Gustafsson, de haber cometido el crimen. La policía indica que las nuevas pruebas obtenidas le señalan a él. Y la policía confiesa que Nils Gustafsson siempre había sido un sospechoso, pero que nunca habían tenido pruebas hasta ahora. La prueba en la que basan casi toda esta teoría son los zapatos de Nils. Y es que en los zapatos de Nils hay restos de sangre de Anja, Maila y Seppo, pero no de Nils. Aunque esto es un poco raro porque si Nils los hubiese llevado puestos, habría sangre también de él. Esta nueva teoría que tenía la policía era que Nils había bebido demasiado y que se había peleado con Seppo por Maila. Los dos chicos habrían empezado a pegarse, la discusión habría escalado y los amigos habrían echado a Nils de la tienda de campaña para que se calmase, pero Nils en un ataque de ira habría acabado con la vida de sus amigos. Según esta teoría, el propio Nils se habría golpeado a sí mismo para simular ser una víctima. O la otra teoría dentro de esto sería que Seppo le había golpeado también tan fuerte que le había roto la mandíbula. Pero tanto Seppo como Nils parecían tener heridas defensivas, pero ninguno de ellos tenía golpes en la mano que pudieran sugerir que se hubiesen pegado puñetazos. Así que esta teoría de la pelea sí que podría explicar por qué Maila era la que había sido tratada con mayor violencia, pero deja otras muchas preguntas. Nils Gustafsson, que había conseguido dejar atrás más o menos el terror de esa noche, tenía ya 63 años y era conductor de autobús. Ahora, en 2004, fue arrestado y llevado a prisión provisional a esperas del juicio. El juicio contra Nils Gustafsson comenzó en 2005. En el juicio se volvió a montar la tienda de campaña para que el jurado y todos los allí presentes pudiesen hacer una reconstrucción fehaciente de lo ocurrido. También se explicó ahí que no se encontró el ADN de nadie más en la tienda de campaña. Y sí que eso llama un poco la atención porque estamos hablando de 1960, cuando todavía no se podía hacer realmente nada con el ADN. Hasta los años 80 realmente no se empezó a hacer nada y en los años 80 era el principio. Así que es raro que en 1960 ya alguien borrase todo, sobre todo con la violencia con la que cometieron todo y cómo dejaron la escena del crimen. Llama la atención que no se haya encontrado absolutamente nada de otra persona. Pero durante el juicio no se muestran suficientes pruebas concluyentes en contra de Nils y los médicos insistieron en que con las heridas que presentaba Nils no habría sido capaz de aguantar mucho tiempo consciente. Nils no habría sido capaz de realizarse a sí mismo esos golpes y luego hacer desaparecer los zapatos, la chaqueta de Seppo, el cuchillo, el objeto metálico con el que les habían golpeado, las llaves de la moto.
Niels no solo tenía la mandíbula rota, sino que además tenía un golpe en la parte de atrás de la cabeza que seguramente le había dejado inconsciente al instante o casi al instante. Y además, recordemos, Niels podría casi haber muerto por sus heridas. También durante el juicio se expone que dentro de la tienda de campaña también hay sangre de Niels. Aunque se encontró a Niels fuera de esta, esto indica que al inicio del ataque Niels estaba también en el interior de la tienda de campaña con sus compañeros y que seguramente, como él había narrado en sus sesiones de hipnosis, había salido al sentirse atacado. La defensa de Niels expone que el atacante empezó seguramente atacando a Seppo y después a las chicas, que mientras tanto Niels pudo salir de la tienda de campaña y verle unos segundos. El atacante le golpeó entonces, pero como seguramente ya estaba cansado de haber golpeado a los otros 3 adolescentes, no pudo acabar con él por eso. Le dejó inconsciente, pensó que había acabado con él, pero no le había pegado tan fuerte como a los otros compañeros. Durante este juicio llama la atención que una mujer aparece como nuevo testigo. Es una mujer que dice que acampó muy cerca de los adolescentes con unas amigas, pero que no recuerda con quién. Lo cual, para mí, ya es súper raro, que no te acuerdes con quién acampaste cuando pasó esto. Esta mujer, que no había dicho nada en los 45 años anteriores, decide declarar ahora, de repente. El caso es que esta mujer dice que pasó un rato con los adolescentes y que Niels estaba bastante borracho y que sí que empezó a discutir con Seppo. La mujer relata que cuando empezaron a pelearse los dos chicos, les pidió que se parasen y que se fuesen a su tienda, a su parte del camping. Pero el caso es que nadie en esos 45 años había mencionado tampoco a esta mujer y además tampoco ha aparecido nunca en las declaraciones de Niels. Y tampoco Mayla la mencionaba en su diario. Y es verdad que Mayla no escribió mucho, pero seguramente si hubiesen estado con alguien lo habría mencionado. A mí esta mujer sinceramente simplemente me parece que es una oportunista y ya. También un policía que detuvo a Niels en 2004 dice que Niels confesó el crimen. Pero esto seguramente se trate de un fallo de traducción. Y es que en Finlandia hay 2 idiomas oficiales. Está el finés y está el sueco finés, que lo habla solo un 5% de la población o algo así, pero está ahí y existe. ¿Qué pasa? Que Niels y muchas de las personas a las que interrogaron para esta investigación hablaban sueco finés, pero los policías hablaban finés. El caso es que este policía dice que llevó a Niels a la celda. Este dijo algo así como: hecho lo hecho, llegaron 15 años. Pero, según este policía, Niels lo dijo en finés. Niels se dijo esto a sí mismo en finés, cuando si su lengua materna es el sueco finés, seguramente Niels se lo dijese a sí mismo en sueco y que el policía lo malinterpretaría. Su cabeza lo traduciría al finés y sacaría algo extraño de ahí. Parece, además, que este no fue el único problema de traducción que hubo en esta investigación, puesto que, como que ya he dicho, varios de los testigos hablaban sueco finés. Otro dato sobre los zapatos de Niels es que si sabemos que no estaban manchados de sangre ni nada, también es curioso que alguien tuvo que esconder los zapatos, y si partimos de la base de que fue Niels, en ningún punto de la investigación se menciona que Niels tuviese los pies o los calcetines sucios, pero si hubiese sido él quien había escondido los zapatos, tendría que tener restos de tierra o de hierba en los pies, pero no tenemos ninguna información al respecto, así que podemos entender que no se dio el caso. Después de 3 semanas de juicio, Niels Gustafsson es declarado no culpable y es absuelto, y además recibe una compensación económica. En 2016, un político de Espoo escribió un libro en el que acusa a Carl Valdemar Nyström, el kiosquero, de cometer el crimen. Pero también escribe que si los 4 adolescentes hubiesen sido de la zona,
sabrían que no habían escogido un buen lugar para colocar su tienda de campaña, puesto que por lo visto era un sitio que tenía muy localizado el kiosquero, por así decirlo. Este político además explica que mucha gente le tenía miedo y que no quisieron declarar en su contra hasta que Valdemar perdió la vida. Pero que por lo visto sí que varias personas habían visto a Valdemar por el lago en la mañana del crimen. Incluso su propia mujer, que en un primer momento le había dado una coartada diciendo que habían estado juntos toda la noche, dijo que no era cierto, pero que tenía miedo a su marido y que además le había amenazado con hacerle daño si confesaba. Así que ella le había fabricado esta coartada. Pero por desgracia no se guardó ADN de Valdemar, por lo que no se pudo contrastar. Que esto me sorprende, no hay nada, absolutamente nada de este hombre que se haya conservado de donde se pueda sacar el ADN. Un libro, ropa, yo qué sé, el cepillo de dientes entiendo que lo han tirado, pero no sé, en algún sitio tiene que haber ADN de él todavía. Así que al día de hoy el misterio sobre qué pasó en el lago Bodom en ese 4 de junio de 1960 sigue. Nadie sabe al 100% quién mató a los 3 jóvenes aquella noche en el lago Bodom. El asesino jamás fue encontrado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Yo lo dicho, tengo mi teoría de quién podría haber sido Valdemar. Sí, yo creo que fue el kiosquero. Dejadme en los comentarios quién creéis que vosotros que fue, pero a mí me parece bastante obvio que fue el kiosquero, que tenía a todos amenazados, incluido a su mujer, y que por eso nadie le confesó haberle visto, y la mujer le dio una coartada. Pero es que además había confesado varias veces, había confesado borracho, que la policía dijo, no, confesión de borracho no me sirve. Se quitó la vida después de confesar otra vez y después de que el amigo le dijese, no, es que o te quitas de en medio o te meten en la cárcel de por vida. A mí me parece bastante obvio. Pero bueno, dejadme abajo las teorías, porque sí que es verdad que es curioso que Assman se pareciese tanto al retrato robot que vieron. O sea, no sé si es casualidad que pasó otro hombre por ahí, porque es igual que con el hombre del funeral. ¿Se puede saber si era Assman o no? Es decir, ¿alguien tenía localizado a Assman en ese momento para poder decir no, ese hombre no era Assman? Me parece que hay muchos cabos sueltos por ahí. Se me olvidaba decir también que en 2016 se hizo una película sobre este caso llamada Lago Bodom. No la he visto, así que no puedo opinar. Creo que no es como tal sobre este crimen. Es decir, está basado en esta historia, pero no es esta historia como tal. No sé, yo no estoy muy de acuerdo en hacer películas al respecto de estas cosas, no me parece bien. Creo que hacer dinero de las desgracias de otras personas no es lo más ético posible. No es lo más ético, punto. Y no sé, es verdad que ya han pasado bastantes años de este crimen, pero no sé, nunca me parece del todo bien. Y no sé que eso es un poco hipócrita si yo misma hago un canal de True Crime, pero me parece que no sé, yo estoy intentando que no se olvide a las víctimas, estoy intentando, no es sacar una película fetichizando casi lo que está pasando, lo que les pasó, porque no sé si os dais cuenta, pero tampoco soy una persona que se meta mucho en detalles de cómo acaban con la vida de alguien, porque no me gusta y tampoco es lo que a mí más me interesa de los casos. Me interesa más la psicología como tal de los casos. No me interesa meterme en cómo acabó menganito con menganita, exactamente cuánto sufrió. Prefiero la parte psicológica de por qué esa persona hizo eso, por qué se vio impulsada a eso. Pero bueno, os voy a dejar ahí. Igual este cacho lo corto. Pero bueno, no os olvidéis de darle a like, dejar en los comentarios quién creéis que fue o qué otras teorías tenéis. Si pensáis que fue Niels, ¿por qué? ¿Cómo? Porque
También me interesa esa parte porque para mí lo tengo como muy descartado, pero me gustaría saber si alguno de vosotros cree que fue él. Querer entender esa parte. No quiero decir no, eso no vale, porque igual me estoy perdiendo yo algo. Así que sí, dejadme ahí en los comentarios qué creéis vosotros, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.